Amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga grandemente. Le damos gracias al Señor por permitirnos en el día de hoy culminar una serie de estudios, de enseñanzas que hemos venido compartiendo en la iglesia al respecto del servicio, con el propósito de fortalecernos como iglesia en el servicio a los demás. Y bueno, hemos venido tratando el tema, el servicio integral de la iglesia. Y hoy corresponde haciendo el bien a nuestro prójimo al tomar su carga. Haciendo el bien a nuestro prójimo al tomar su carga, basado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, los primeros 10 versículos. Y dice así la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Bien, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas usa transversalmente en esta carta temas como la gracia, la fe, la justificación, la libertad del creyente, el fruto del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia que fundó en su primer viaje misionero. Era una iglesia que estaba siendo infiltrada por corrientes judaizantes que introducían ritos y ceremonias que alejaban a los creyentes de la fe cristiana. Y entonces Pablo los anima a vivir la libertad cristiana en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien capacita a los creyentes para no rendirse ante los deseos pecaminosos. Y es el mismo Espíritu Santo quien capacita a los creyentes a servir y amar al prójimo. El apóstol Pablo viene hablando en el capítulo 5 de esta carta de las obras de la carne y del fruto del Espíritu Santo. Y él advierte a los que practican las obras de la carne que no heredarán el reino de Dios. Y por ello anima a los creyentes a andar y a vivir en el Espíritu, de tal forma que no nos vanagloriemos nosotros mismos, ni tengamos entre nosotros envidia alguna. Así que este tema de las obras de la carne y del fruto del Espíritu prepara entonces el escenario para lo que viene en el capítulo 6, en este texto en estudio. Es decir, que el fruto del Espíritu y el vivir en el Espíritu nos prepara para un servicio hacia los hermanos, para hacer el bien a nuestro prójimo. Así que si usted es estudioso de las Sagradas Escrituras, podrá comprender cómo puede poner en práctica el fruto del Espíritu del que el apóstol Pablo habla en el capítulo 5, en este capítulo 6, sobre el hacer el bien al prójimo.
Vamos a ver entonces en primera instancia, en los versos 1 al 5, ayudando a la restauración de mi hermano. Ayudando a la restauración de mi hermano. Comienza diciendo Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y lo que ocurre aquí es que el ser humano pues tiene la tendencia a incurrir en el error, en la falta, en el pecado, en la transgresión de la ley de Dios. Y los creyentes no somos ajenos a ello. No obstante, que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios y nos ha sido revelada la verdad del Evangelio, de su palabra, aún así nosotros seguimos expuestos al pecado. Pero la diferencia radica en que el creyente adquiere conciencia de sus actos y, guiado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, lucha cada día por perfeccionar su vida y agradar a Dios y cumplir su voluntad. Como primero, al creyente le es posible ayudar a restaurar a otro cuando evidencia ser espiritual. El hermano caído aquí hace referencia a uno que va caminando al lado de nosotros. Y dice el apóstol Pablo: vosotros que sois espirituales. Y los espirituales pues son aquellos hermanos que andan en el Espíritu con constancia, que están llenos del Espíritu Santo. Y aquí la palabra espiritual hace referencia a alguien cuya vida y conducta está gobernada por el Espíritu Santo. Solo aquel que se encuentra experimentando la guía del Espíritu Santo está entonces en condiciones de ayudar a restaurar al hermano. Como segundo, el creyente guiado por el Espíritu debe procurar la restauración del hermano. Y aquí el término restauración significa literalmente remendar o reparar, con referencia al acomodamiento de un hueso en una fractura, la reparación de una extremidad dislocada, y eso produce algo de dolor. Esta acción entonces demanda sabiduría, amor, paciencia y comprensión por parte del hermano que ayuda a restaurar al caído. Entonces necesita firmeza de quien restaura, pero por otro lado también demanda que el caído tenga un reconocimiento y aceptación de su error y tenga la disposición para pasar el dolor, porque corregir una fractura es doloroso. Así que aquel que ha caído debe reconocer que ha caído y que necesita ayuda. Entonces el restaurar a un cristiano en pecado es traerlo al arrepentimiento y al restablecimiento de sus relaciones con Cristo. Ese es el propósito de ayudar al hermano caído. Y esta restauración se debe llevar a cabo con espíritu de mansedumbre. Así dice el apóstol Pablo: restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, hay que tener gentileza, amabilidad. Y esto tiene la implicación de que quien restaura sea una persona humilde. Y esta restauración se debe llevar a cabo también considerándose a sí mismo. Quien restaura debe considerarse que también podría ser tentado. Entonces, como este hermano caído o que ha cometido un error, este hermano va al lado de nosotros y él cae. Pero debemos considerarnos que de pronto ese caso nos pudo haber pasado a nosotros también. Debemos considerar que estamos expuestos también. Y eso puede generar en nosotros la sencillez o la humildad para tener la actitud correcta para ayudar a restaurar a nuestro hermano. Así que la restauración se debe llevar a cabo considerando que quien restaura también está expuesto al pecado. Entonces se trata de un hermano que camina al lado de nosotros. No se trata de una persona que anda en el mundo, que vive en el mundo.
aunque tenga cierta práctica de religiosidad, pero vive en el mundo. Aquí se trata de un hermano que milita o que anda al lado de nosotros y que ha caído. El creyente también debe ayudar a llevar la carga de su prójimo, como Cristo lo ha ordenado. El verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces el apóstol Pablo está buscando en nosotros, los espirituales, pues, que nos llenemos de comprensión cuando un hermano ha cometido una falta, para poder ayudar a restaurarle. Y aquí, sobrellevad los unos las cargas de los otros para cumplir la ley de Cristo, hace referencia a que hay una carga abundante de gran peso, en la cual es muy difícil de llevar. El hermano que ha pecado, que ha caído, ese que camina al lado nuestro, que milita con nosotros y que ha cometido una falta, en esos momentos tiene una carga muy pesada, muy grande. Y es difícil de llevarla, es difícil cargar él solo con esa carga. Así que el hermano restaurador debe llevar la carga de perdonar y restaurar al hermano, así como llevar la carga de apoyar a los que están atravesando dificultades. El corazón del creyente debe estar en disposición de servir en busca de la edificación de su hermano. Nuestras fortalezas deben disponerse o colocarse a disposición para apoyar en las debilidades de los demás. Y de esta forma, dice el apóstol Pablo, que estamos reflejando el mandato del Señor, reflejando a Cristo. También apoyar en la restauración de nuestro hermano implica autoevaluarnos. Y eso implica no tener un alto concepto de nosotros mismos. Implica someter a prueba nuestras obras. Implica tener una sana autoestima con humildad. La responsabilidad de ayudarse el uno al otro con sus cargas puede ser eliminada por personas que se creen ser algo. Todo aquel que piensa que quizás por sus buenas obras, aparte de Cristo, está agradando a Dios, se engaña a sí mismo. Entonces aquí no hay espacio para compararnos con nuestro hermano caído y pensar que él es carnal y que nosotros somos espirituales. No hay espacio, porque al comparar nuestras obras con la de otros puede ser dañino, en el sentido de que se piense que se está actuando mejor que el otro, y puede hacer que nosotros nos vanagloriemos nosotros mismos. Y esto puede ser negativo en el sentido de que estamos haciendo que el otro sea menos que nosotros, y de esa manera es muy difícil que podamos ayudar a restaurar a nuestro hermano. También el apoyar en la restauración de nuestro hermano implica que conocemos y asumimos nuestras propias responsabilidades. Dice el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Y en el verso 2, el apóstol Pablo usa el término que es traducido al castellano carga. Y en el verso 5 también se usa el castellano carga. En el verso 2 decíamos que carga significa un peso muy abundante. Es una carga pesada que el hermano caído no puede llevarla por sí solo y necesita ayuda. Pero acá en el verso 5 se usa otro término, porque cada uno llevará su propia carga. Y a diferencia de la palabra carga en el verso 2, aquí se refiere a una carga menos pesada, a una carga liviana, que es fácil de llevar. Y aquí usted puede comprender que la carga del hermano que ha caído es una carga muy pesada, muy grande, no puede llevarla por sí solo. Pero la carga que queda en nosotros de restaurar a ese hermano es una carga fácil de llevar, es pequeña. Así que el creyente, además de cumplir con sus propias responsabilidades, de llevar su propia carga, deberá estar dispuesto a ayudar con las cargas extras de los demás.
Así que nosotros tomamos la carga de nuestro hermano caído cuando le ayudamos a restaurar. La segunda parte en la estructura del texto que hemos leído es el verso 6 y es retribuyendo la enseñanza de la palabra de Dios. Retribuyendo la enseñanza de la palabra de Dios. Indudablemente la palabra de Dios traerá cosas buenas a la vida de las personas. Y una buena forma de retribuir este beneficio es compartir con aquellos que la ministran. El apóstol Pablo dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. El apóstol Pablo menciona el asunto del apoyo tangible o físico a un cristiano que enseña la palabra de Dios. Y posiblemente las corrientes judaizantes de la época estaban desanimando a los hermanos a no ayudar en las necesidades físicas de aquellos que dedicaban todo su tiempo para la administración de la palabra de Dios. Y lo que dice Pablo aquí es el mismo principio que mencionó Jesús en Lucas 17, de que el obrero es digno de su salario. Entonces el apóstol Pablo busca retribuir la enseñanza de la palabra de Dios. Pero ¿cómo retribuir la enseñanza de la palabra de Dios? Bueno, retribuir la enseñanza de la palabra de Dios como un reconocimiento del beneficio que trae a nuestra vida la palabra de Dios. El creyente que experimenta los incalculables beneficios de la palabra de Dios debe estar dispuesto a retribuirlo. Piense usted en estos momentos quién le enseñó la palabra de Dios. O piense usted en cuanto a la soberanía de Dios, quién fue la persona que le llevó el mensaje del Evangelio a usted y usted conoció al Señor, o quién fue la persona que le ayudó a crecer, o quién es la persona que le está ayudando a crecer en los caminos del Señor. Y también Pablo enseña a retribuir la enseñanza de la palabra de Dios como reconocimiento a la labor de servicio de aquellos que enseñan la palabra de Dios. Pablo insiste en que cumplamos con nuestra responsabilidad de satisfacer las necesidades materiales de aquellos que nos enseñan. Es fácil recibir el beneficio de una buena enseñanza bíblica y admirar a nuestros líderes espirituales, pasando por alto sus necesidades, quizás financieras o físicas. Y debemos cuidar de ellos con un espíritu generoso, como muestra de honor y aprecio por sus servicios. Podemos recordar la enseñanza de las 3 clases de iglesia que hemos aprendido en estos 2 meses, en estas enseñanzas de servicio. La iglesia de Corinto, la iglesia de Macedonia y la iglesia de Jerusalén. Y aprendimos que Pablo busca que la iglesia en Corinto retribuya a la iglesia de Jerusalén, que en esos momentos estaba padeciendo de pobreza. Y el apóstol Pablo quería que los hermanos de Corinto pues retribuyeran tangiblemente, económicamente, para los hermanos de Jerusalén, de estos hermanos de donde brotó la enseñanza de la palabra. Allí nació la iglesia y en la soberanía de Dios, gracias a ellos, llegó la palabra a Corinto. Y los hermanos de Corinto habían conocido la palabra y era justo, según el apóstol Pablo, que ellos retribuyeran económicamente a aquellos padres espirituales. Entonces tomamos la carga de nuestro hermano mentor cuando generosamente les retribuimos con aprecio por su servicio. La tercera parte en la estructura de esta enseñanza es sembrando para el Espíritu, haciendo el bien incansablemente. Sembrando para el Espíritu, haciendo el bien incansablemente. En el contexto de andar en el Espíritu, en una manera práctica, Pablo aquí nos describe 2 máximas.
Y la primera máxima es que Dios no puede ser burlado. Él todo lo conoce, todo lo sabe. Y la segunda máxima es que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso también segará. Entonces, como primero, Dios conoce el corazón de las personas y su intención al obrar. Dios no puede ser engañado. Él conoce las intenciones del corazón del hombre. Todo lo que el hombre decida sembrar, eso mismo va a segar, eso mismo segará. Dios es el que ve lo que hay en el corazón del hombre y Dios no puede ser engañado. Esa es una de las máximas. Existen personas que aparentan ser muy piadosas, pero que su corazón dice otra cosa. Y son personas que dicen estar dispuestas a servir, pero quizás lo hacen sujetos a sus propios deseos. Las personas dispuestas a servir a sus semejantes no deberían basar su servicio en buscar reconocimiento o buscar su propia gloria. El verdadero acto de servicio se fundamenta en el amor por nuestros semejantes, fruto de andar en el espíritu o de ser espirituales. Y Dios está observando nuestro proceder al servir a los demás y Él dará una recompensa acorde a la forma en que lo hagamos. Dios no puede ser burlado. Como segundo, las obras que realizamos traen consigo un fruto acorde, pues acorde a lo que hagamos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues, si se siembra arroz, se recoge arroz. Si se siembra maíz, se recoge maíz. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si sembramos o si hacemos obras para satisfacer nuestra carne, pues el fruto de ello será la muerte. Pero si sembramos o hacemos buenas obras en el Espíritu, pues el fruto de ello será la vida eterna. Las buenas semillas traen buenas cosechas, mientras que las malas semillas traen malas cosechas. Si el hombre planta para sus propios deseos, pues seguramente va a cosechar maldad y muerte. Pero si planta para agradar a Dios, cosechará gozo, cosechará vida eterna. Entonces vale la pena hacer la pregunta, ¿qué tipo de semilla estás tú sembrando? Y como tercero, el creyente debe procurar hacer el bien a los demás. Y debe hacerlo sin cansarse de ello, incansablemente. No desmayar. De seguro que tendrá recompensa al ser persistente y no desmayar en ello. En el verso 9 dice el apóstol Pablo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El apóstol Pablo sabía lo que era seguir en la labor del Señor persistentemente y sin desmayar. Él dijo que no estimaba su propia vida, ni le daba ningún valor, ni la tenía como preciosa para sí mismo, con tal de acabar su carrera y el ministerio que recibió del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que hacer el bien en cada oportunidad que se nos presente. No debemos dejar escapar una oportunidad para servir. En la vida del cristiano hay muchas oportunidades para servir y estas deben ser aprovechadas al máximo. También el hacer el bien sin hacer acepción de personas. El apóstol Pablo dice, hagamos bien a todos. De pronto se han escuchado las frases, ¿y por qué le han ayudado a fulano? Y que no lo merece, en vez de sutana, que sí lo merece. Pero el apóstol Pablo nos está llamando a hacer el bien sin discriminación. Y quizás la excepción tiene que ver con que mayormente se debe hacer a los hermanos de la fe. Entonces el apóstol Pablo abre el abanico para ayudar a todos.
sin distinciones, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y este término mayormente es un adverbio superlativo de especialidad. El apóstol Pablo está diciendo mayormente a los que viven en nuestra casa, refiriéndose figuradamente a los de la familia de la fe. Tal vez sea desalentador hacer continuamente el bien y quizás no recibir ninguna palabra de agradecimiento o ver resultados tangibles. Pero Pablo desafió a los Gálatas y nos desafía a nosotros hoy a seguir haciendo lo bueno y confiar a Dios los resultados. A su tiempo, dice el apóstol Pablo, cosecharemos bendiciones si no desmayamos. Así que tomamos la carga de nuestro hermano cuando le hacemos el bien. La iglesia, al llevar a la práctica su misión, deberá procurar ser guiada por el Espíritu Santo, buscando el bienestar de aquellos que más lo necesitan, identificándose con ellos en sus necesidades y disponiendo todos sus recursos para ayudar a llevar sus cargas. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra la importancia de que la iglesia comprenda lo relevante de servir, haciendo el bien al prójimo y estando dispuestos a llevar sus cargas generadas por sus necesidades, tanto físicas como emocionales, como espirituales. Amado hermano, espero que Dios haya hablado a su vida. Amén. Amén.